Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. La conmemoración de esta fecha tiene lugar en unas condiciones muy particulares que nos deja la era de la pandemia del COVID-19 que llevó al confinamiento y también a la parálisis de la economía. El escenario que tenemos hoy es de ciudades aparentemente y en algunos casos más limpias, cielos más despejados, mares y ríos con aguas mucho más cristalinas. Incluso algunos animales silvestres han llegado a las ciudades, a grandes ciudades. Pero esto es una especie de espejismo porque ya lo decía la ONU, la reducción de las emisiones por la crisis económica debido al COVID-19 no sustituye las medidas contra el cambio climático. Por otra parte, los gobiernos también activaron planes de ayuda económica para las empresas. En este momento, pues puede considerarse esto como una oportunidad para que tanto los gobiernos puedan y las empresas también puedan exigir mejores prácticas y también mejores planes medioambientales. La realidad climática durante y después de la pandemia en el marco mundial del Día Mundial del Medio Ambiente es nuestro tema de debate aquí en France 24. Para analizar este tema saludamos a Juan Bello, él es jefe de la Oficina de la ONU de Medio Ambiente en Colombia. También está con nosotros Carlos Sousa, doctor en Geografía por la Universidad de California y director del monitoreo del Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía, el IMAZON, que está en la ciudad de Belém, en el norte de Brasil. Y también está con nosotros Raúl García, director legislativo de programas de comunidades saludables en Earth Justice y se encuentra en la ciudad de Washington. También nos interesa conocer su opinión, por eso los invito para que dejen todos sus comentarios a través de las redes sociales France24-ES y @Santilogo. Deje todos los comentarios con la etiqueta El Debate F24. Pues comenzamos entonces abriendo este debate, haciendo un balance de cómo llegamos a esta celebración de este día conmemorativo que tenemos a nivel mundial del Día del Medio Ambiente y comienzo entonces con nuestro invitado, el primer invitado que había mencionado a lo largo de esta presentación, Juan Bello, en Bogotá, Colombia. Adelante, ¿cuál es su balance, señor Bello, sobre este día conmemorativo? Santiago, muy buenas noches y también un saludo especial a toda la audiencia de France 24 y por supuesto a los compañeros de mesa en este debate. El Día Mundial del Medio Ambiente se viene celebrando desde 1974. Es un momento muy especial porque es un momento de invitación a la acción global para poder resolver esos grandes retos ambientales que hemos enfrentado en las últimas, desde los últimos 100 años a raíz de la situación, de la forma como nos hemos desarrollado como sociedades. Este año en particular, la celebración es en torno al tema de la biodiversidad y se ha hecho un llamado a un gran lema de que es la hora de la naturaleza. Ese es el gran, lema que estamos llevando este día. Sin embargo, es un momento absolutamente crítico porque todos los indicadores que tenemos en este momento, toda la evidencia científica que hemos podido compilar durante los últimos 50 años nos demuestra que estamos en un planeta cada vez más degradado ambientalmente, enfrentando mayor contaminación, enfrentando pérdida de biodiversidad, enfrentando obviamente el calentamiento global. Y es un momento en donde nos encontramos obviamente frente a una pandemia que está íntimamente relacionada con los temas ambientales. Entonces, creo que digamos que es la situación más especial en toda la historia de los Días Mundiales del Ambiente que enfrenta la humanidad y que ciertamente es un momento de reflexión global muy importante. Señor Sousa, en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, ¿cuál es su balance de esta fecha? ¿Cómo llega la humanidad y nuestro planeta a esta nueva conmemoración del año 2020? Buenas noches, Santiago, a los colegas de mesa de debate. Como habló Juan, estamos en un momento crítico porque los indicadores ambientales no están indicando que estamos en caminos correctos. En particular, la situación en la Amazonía brasileña es muy crítica, relacionada con la pérdida de bosque por deforestación.
y estamos con tasas muy altas de deforestación. Brasil tuvo éxito en controlar la deforestación del periodo de 2004 hasta 2012, pero cambió toda la política desde 2012. Cambiamos código forestal con flexibilización de las leyes y eso generó un aumento de deforestación. La deforestación ilegal fue legalizada y Brasil aumentó sus exportaciones de productos agrícolas, conquistando los mercados. Y tenemos muchas tierras públicas en la Amazonía brasileña que están siendo invadidas por desmatadores ilegales. Entonces, las tasas son preocupantes. Este año es más preocupante porque está acelerado. Y el año pasado tuvimos quema de bosques, bastante fuego. Y si combinamos esta cuestión de COVID-19, que es una enfermedad que ataca seriamente, crea problemas respiratorios muy graves, sí, con fuego será complicado. Entonces, la cuestión de fuego que se aproxima con la sequía en el verano amazónico preocupa bastante. Y para cerrar esta primera ronda de contexto, Raúl García, su opinión, ¿cuál es el balance que hace de cómo está nuestro planeta en materia ambiental? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que llegamos a este día como para tomarlo como un día de reflexión acerca de la crisis que estamos viviendo y aparte de todo, del potencial que tenemos para tratar de mitigar lo que son los impactos de esta crisis, ¿no? Por un lado, estamos viendo que en Estados Unidos y en muchas ciudades, en muchos países en el mundo, lo que se está viendo es que la gente más vulnerable, gente indígena, gente de color, es normalmente la que vive al lado de estas fuentes de contaminación, ya sea refinerías o fuentes de electricidad o qué demás, que están poniendo esta contaminación en el aire. Y viene COVID a decirnos que exactamente que este es un problema de salud para todas estas comunidades. Porque ya como lo venimos entendiendo de varios estudios, las personas con enfermedades respiratorias crónicas son más vulnerables a este tipo de pandemias. Y eso viene de una correlación directa y una causa directa de este tipo de contaminación. En el lado de reflexionar, creo que también da esperanza acerca del tipo de cambios que podemos hacer como humanidad para tratar de mitigar esta crisis. Vimos que en ciertas ciudades el aire se limpió y creo que eso indica que tenemos que tomar acciones muy afirmativas y radicales para poder tomar esta crisis de la mejor manera. Señor García, continúo con usted. Otra conmemoración más, 48 años de la creación de este día, pero el Día del Medio Ambiente es celebrado, digamos, todos los días porque es un compromiso de todos ayudar para mejorar las condiciones de nuestro planeta, de nuestras ciudades y de nuestros países. Pero estamos llegando siempre a esta conmemoración, tal parece que con la tarea a medio hacer. Siempre llegamos, siempre hay compromisos, siempre hay planes ambientales, pero es poco lo que se está avanzando. ¿Qué es lo que está fallando? Falta de conciencia por parte de las sociedades, falta de educación en nosotros o falta de iniciativa por parte de los gobiernos. Y hablo particularmente de la región de América Latina, que es tal vez una de las que menos avanza a nivel mundial en materia medioambiental. Sí, es todo, la verdad es que es todo, pero creo que todo empieza también con el liderazgo de nuestro hemisferio. Lo que estamos viendo es una falta de responsabilidad por parte de los gobiernos, en los cuales, empezando aquí por Estados Unidos, llegan hasta decir completamente falsedades que indica hasta el mismo presidente Trump acerca del estado del medio ambiente. Y esto causa que sus seguidores y mucha gente más que normalmente tiene esa ficción, ¿no? Que si un gobierno dice que el agua está limpia, que el agua efectivamente está limpia. Y nosotros lo sabemos por primera mano y mucha de la gente en Latinoamérica también lo sabe, que simplemente porque un gobierno declara que el agua está limpia o que el aire está limpio no significa que esa es la realidad. Entonces llegamos con mucha tarea, pero creo que esta crisis nos deja enseñanzas a seguir acerca de qué tipo y qué tan radical debe de ser nuestra acción para llegar a mitigar ese tipo de casos que llegamos a ver.
Sí, señor García, no se me adelante, ya vamos a hablar de lo que nos enseña esta pandemia para el área medioambiental. Quiero conocer la opinión de Carlos Sousa en Brasil. Complementemos un poco lo que estaba diciendo el señor García. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Por qué estamos llegando siempre a media marcha? Sí, García estaba hablando de esperanza y tenemos un ejemplo muy interesante en Brasil que hablé anteriormente, la experiencia exitosa de bajar las tasas de deforestación eso aconteció porque tuvimos una combinación de factores. Teníamos más diálogo entre los diferentes sectores, abrimos para dialogar con diferentes niveles de gobierno también. Entonces fue una integración de políticas públicas de nivel federal, estadual, de provincias y municipios, involucrando todos los stakeholders, todos los diferentes sectores de local. Entonces, llegamos en varios municipios con deforestación próxima de cero. Esto fue la experiencia más exitosa que yo he trabajado con muchas otras organizaciones. Este es un trabajo que necesita una acción coordenada, es de impacto colectivo. No se puede pensar en cambiar este tipo de problema ambiental como la deforestación con alternativas que no incluyan impacto colectivo, diálogo e integración de gobiernos. Entonces está faltando eso ahora. ¿Cómo rescatar este tipo de acción? Necesitamos ampliar la conciencia de las personas para hacer presión sobre los gobiernos para seguir a este camino. Entonces, esta es la tarea de los investigadores. La ciencia está siendo negada. Este es un problema muy serio. No estamos comunicando bien con las personas. Entonces, tenemos que buscar alternativas para ampliar la conciencia y tenemos las experiencias exitosas para escalar, para replicar. Bueno, recojo un poco las palabras del señor Sousa, impacto colectivo, un mayor engranaje, y hablaba de la experiencia de Brasil en políticas federales, estatales y también a nivel de los municipios. Juan Bello, en la ciudad de Bogotá, su reflexión sobre este tema. Bueno, fundamentalmente lo que tú dices, Santiago, es totalmente cierto. Siempre llegamos con la tarea a medio hacer y realmente parte del problema es que las causas estructurales de la degradación ambiental en el planeta se mantienen y esas causas estructurales están relacionadas con modelos económicos y de producción y consumo que no hemos cambiado, que siguen allí. Muchas de las industrias contaminantes o actividades contaminantes siguen allí. Y en últimas, lo que falta es voluntad política para hacer esa transición hacia modelos que, como por ejemplo Carlos estaba mencionando, ya se han probado y son posibles y que esta misma pandemia nos está mostrando que sí pueden haber alternativas. Entonces, la voluntad política es esencial para hacer cambios de fondo en esos modelos de desarrollo que tenemos en la actualidad. Esta coyuntura que nos deja la pandemia del COVID-19 ha servido para que muchos gobiernos, ya lo decía yo en la introducción, hayan presentado planes de rescate económico en los que hacen también algunos incentivos a algunas empresas si tocan el área medioambiental. Por ejemplo, en Alemania, dentro de este gran plan de reactivación económica, hay un plan de 130.000 millones de euros para reactivar toda la economía más importante de la zona euro, que es Alemania. Y ahí hay un porcentaje para el incentivo para la compra de automóviles eléctricos y para que las empresas desarrollen más aceleradamente sus planes medioambientales. En América Latina, ¿qué se está haciendo dentro de estos planes de reactivación económica, señor García? Bueno, creo que todo empieza en invertir en una transición de energía sucia a energía limpia. Todo empieza con eso. Y creo que los gobiernos tienen que hacer conciencia en estos términos y realmente invertir. Y no solamente es invertir en energía limpia, pero también quitar de las leyes que ya existen, quitar las ventajas que han tenido por décadas esas fuentes de energía sucias
que hacen que la verdad puedan hacer lo que ellos quieran sin tener que rendir cuentas al público o a los gobiernos como deben de. Entonces creo que eso es una cosa que falta, no solamente invertir en energía renovable, en energía limpia, pero también quitar las ventajas artificiales que ni siquiera son parte de un mercado económico natural para esas fuentes de energía sucia que ya existen. Juan Bello, en Bogotá, vuelvo con usted, su opinión sobre este tema. Bueno, realmente en este momento se pueden utilizar todos los instrumentos económicos, financieros que se están activando, desde créditos, por ejemplo, los países están emitiendo en este momento bonos, están haciendo préstamos de gran escala y necesitamos asegurar que haya las salvaguardas para que la ejecución de esos recursos tenga consideraciones ambientales y sociales que no se han tenido hasta el momento. Obviamente hay que favorecer las industrias menos contaminantes, las industrias que ya están haciendo el recambio, y hay que asegurar que no hay recursos que vayan justamente a esas industrias que han sido y a esos sectores que de alguna forma siguen estando en la retaguardia de lo que sería un futuro mucho más amigable con el medio ambiente. El gran problema es que la forma como están llegando los recursos y se están desembolsando es muy rápida y no necesariamente estamos facilitando ese cambio. Y ahí hay un tema muy crítico en el sentido que necesitamos también que la sociedad entera pida que los recursos se inviertan en aquellas áreas donde vamos a poder avanzar en la transición. Porque en este momento la forma como salgamos de la crisis del COVID va a determinar qué tan lejos o cerca estamos de un cambio hacia la sostenibilidad. Y el riesgo en muchos casos es que sigamos de pronto un poco más rezagados. Podemos ir mucho más rápido y es una elección en donde ministerios de ambiente, ministerios de hacienda y todos los sectores tienen que ir muy de la mano. Señor Sousa, su opinión. Sí, yo concuerdo que tenemos que involucrar al sector privado, gobiernos. Hay una experiencia muy interesante ahora en Brasil, en la Amazonía, el Banco de Desarrollo Económico y Social de norte de Brasil, BASA, está con política de no hacer inversiones en predios rurales, en fincas que quieran hacer deforestación. Entonces, no están haciendo financiamiento de proyectos que hay cualquier tipo de deforestación. Otra cosa es aplicar tecnología para trazabilidad de productos agrícolas, para identificar origen de producto. Y entonces hay casi 50.000 productores rurales en la Amazonía que recibieron crédito del Banco de Desarrollo de Norte, que asignaron contrato de financiamiento para cero deforestación. Próximo paso, hacer monitoreo con datos satelitales para garantizar que están cumpliendo esas reglas. Y después poner estos productos en mercado para el consumidor final saber que su origen tiene cero deforestación. Entonces, la próxima fase es escalar, cómo cambiar sector con esse tipo de experiência exitosa. E estamos seguindo com este projeto em Amazônia, outros bancos de outras regiões em Centroamérica já estão usando nossas tecnologias e creio que será o futuro. E como nossos colegas falaram, lá da indústria, que não vão generar emissões, que vão usar tecnologia limpa, poderiam ter crédito diferenciado para executar seus projetos. Esa es una esperanza para el sector. Juan Bello, en la ciudad de Bogotá, como oímos, de acuerdo a lo que nos dice nuestro invitado en Brasil, hay experiencias de éxito, hay incentivos, hay iniciativas, pero ¿por qué para las empresas, y también debo decirlo, para algunos gobiernos, invertir en medio ambiente no resulta atractivo? ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Bueno, ahí yo creo que es empezar a crear condiciones y es un aspecto en donde el multilateralismo cumple un rol muy importante, por ejemplo, en términos de los acuerdos comerciales. Normalmente los
acuerdos ambientales van por un lado, los acuerdos comerciales van por otro, y necesitamos asegurar que vayan en la misma dirección de tal forma que, exactamente como lo estaba diciendo Carlos, ya una escala de cadenas de valor a escala global y demás estén mucho más en armonía y todo empiece a funcionar. Entonces allí tenemos un punto muy importante en donde es cuestión de empezar a unir todo eso que ha estado suelto y crear esas condiciones para que los gobiernos puedan implementar las políticas sobre las cuales los sectores productivos se puedan meter. También es muy importante allí pensar en los consumidores, y ahí estamos todos, el resto de la sociedad. Entonces, iniciativas como por ejemplo el ecoetiquetado, que todos tengamos la información ambiental de los productos, de dónde provienen, cuáles son sus características. Eso va a ayudar mucho para que el mismo mercado también se vuelva un jalonador de esa transformación y asegure que hay una demanda. Entonces, con esos aspectos, y en muy buena medida están dándose, podríamos avanzar rápidamente. Y finalmente, para cerrar esta ronda, Raúl García en Washington, su opinión. Sí, creo que también es momento de que el movimiento ambientalista se ponga el espejo enfrente y que realmente sea más inclusivo, ¿no? En términos de cómo habla de este tipo de temas. Por ejemplo, es el buscar que comunidades que normalmente no se meten a ese tipo de temas lo vean como una prioridad porque ven los impactos que tienen en sus propias vidas. Y eso significa que tenemos que hacer mejor trabajo de hablar de los intereses y cómo están relacionados los intereses de gente indígena, de comunidades indígenas, aquí en Estados Unidos de gente de color, afroamericana y latina, a esos intereses también del medio ambiente. Y este tema de la salud, por ejemplo, es algo que la verdad, nos deja muchas enseñanzas a tratar de cambiar un poco nuestro vocabulario. Sí, muchas de las cosas que hablamos, los árboles, todo eso es muy importante, pero también tenemos que estar conscientes de que las comunidades al lado de estas plantas sucias son las que tienen que vivir con el más grande peso de esta contaminación, y creo que tenemos que ser más inclusivos para que sus prioridades sean nuestras prioridades y viceversa. Juan Bello, en la ciudad de Bogotá, ya lo estábamos mencionando un poco más temprano aquí en el programa sobre lo que nos ha servido y las enseñanzas que nos ha dejado esta coyuntura del COVID-19, el confinamiento, la parálisis económica, la parálisis de los grandes países industrializados y condiciones medioambientales favorables. ¿Qué es lo que vamos a poder percibir y ver los ciudadanos del común una vez volvamos a la normalidad y volvamos a la movilidad habitual de las ciudades y que nos haya enseñado en materia de medio ambiente esta coyuntura de la pandemia? Bueno, lo primero es que llevamos más de 2-3 décadas desde el sector ambiental dando toda la información para decir que necesitamos cambiar patrones, que las industrias tienen que parar un poco y moverse hacia nuevos modelos. Esta pandemia nos enseña que el planeta se tuvo que parar, que todos tuvimos que detenernos, y yo creo que esa es una de las primeras grandes lecciones. La segunda es que esperaríamos que todos podamos entender esa relación que tenemos con la naturaleza, porque en últimas el virus que nos está afectando y que ha causado pues todo este en últimas caos y toda esta transformación a nivel global hace parte de eso, y eso quiere decir que esperaríamos que de esta pandemia salgamos viendo el planeta con otros ojos, viendo la naturaleza con otros ojos y nuestra relación con la naturaleza también. Entonces, yo creo que allí se tienen que dar las condiciones para que todos empecemos a entrar de alguna forma en una nueva era, en últimas, de conciencia y de acción. Eso es muy importante. Señor Sousa, en Brasil, en su opinión, ¿qué nos deja esta pandemia de elección en materia medioambiental? Es un momento de reflexión. Creo que, como Juan habló, estamos con muchas situaciones de indicadores mejorando la cuestión ambiental, pero tenemos que pensar para el futuro de cómo mantener estos ganhos ambientales con reducciones de emisiones. Precisamos acelerar
inversiones para nuevas tecnologías limpias. Este es un punto. Por otro lado, en relación a pérdida de bosque, la situación durante la pandemia es crítica porque tenemos menos fiscalización, inspección de campo para control de deforestación, estamos siguiendo con aumento de tasas de deforestación, aumento de invasión de territorios indígenas, áreas protegidas, aumento de COVID en áreas de territorios indígenas. Entonces, ¿cómo revertir este proceso? Esta es una cosa que nosotros estamos bastante preocupados porque no hay acción de campo ahorita. Entonces, después de pandemia puede ser bastante crítico la situación de los bosques, en particular en Brasil. Claro, porque toda la atención está concentrada en la pandemia y en la reactivación económica o en mantener a flote las economías de los diferentes países. Señor García, siempre pues esta fecha nos sirve para darnos como un ultimátum en que tenemos que hacer, tenemos que unirnos como sociedad con los gobiernos, ya lo decíamos acá, engranaje para poder generar verdaderos resultados. ¿Cómo serían entonces esos modelos de ciudad, esos modelos de vida, esos modelos de políticas y de gobiernos de cara a tener un medio ambiente más sustentable y poder combatir el calentamiento global? Creo que esto se tiene que combatir de manera holística, ¿no? Tenemos que ver todos los problemas que están enfrente de nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de cambiar un sistema de energía sucia a energía limpia, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a entrenar a esos trabajadores que ya estaban entrenados en manejar esta energía sucia? ¿Cómo los vamos a entrenar de una manera equitativa para que también puedan trabajar y no se pierdan empleos cuando hagamos esa transición a energía limpia? Ese es solamente un ejemplo, pero creo que también deja a ver que el empleo sirve de muy poco si uno está muerto. Y creo que esa es una de las lecciones que está dejando esta pandemia, que la salud debe de ser tiene que ser una prioridad arriba de otros sistemas económicos, particularmente cuando esos sistemas económicos siguen este vicio de malestar y de causar más problemas de salud a comunidades. Entonces creo que tenemos que hacer una priorización de nuestros valores y definitivamente decidir que mientras hagamos una transición equitativa, tenemos que dar prioridad a la salud de la gente que está viviendo con estos problemas. Y aquí en Estados Unidos, definitivamente, creo que también se trata de como ya lo mencionaban mis compañeros de mesa, el ver a la ciencia por lo que es, por lo que nos está diciendo. O sea, la naturaleza nos está diciendo qué es lo que falta, qué es lo que sobra y qué es lo que tenemos que hacer. Y sin embargo, creo que muchos gobiernos, incluyendo y creo que liderando el gobierno de Estados Unidos, se niega a ver esas realidades. Entonces, creo que todo empieza con la ciencia. Se tiene que proteger, se tiene que escuchar. Bueno, en el caso de Estados Unidos, el gobierno tendría que empezar por aceptar que el cambio climático es un hecho que está teniendo lugar y que está sucediendo en este momento. No es algo que va a suceder. Tendría que comenzar por aceptar ese factor clave. Juan Bello, en Bogotá, su opinión, ¿cómo serían esos modelos de ciudad, esos modelos de vida o esos modelos de gobierno que serían como los que deberíamos adoptar para poder tener un medio ambiente más sustentable? Bueno, hay una gran oportunidad para empezar a descentralizar la acción ambiental y la acción climática de tal forma que los gobiernos locales, empezando por las ciudades o los territorios, estén mucho más empoderados y en conexión y que puedan armonizarse con esas políticas nacionales. Necesitamos ciudades que obviamente empiecen a tener, primero que todo, una matriz energética mucho más limpia, que puedan adoptar medios de transporte o de movilidad sostenible, que puedan ser multimodales y que sean, digamos, lo que estamos viendo ahora en muchas ciudades donde sea posible promover el uso de la bicicleta, asegurar que haya infraestructura, condiciones. Esos son pequeños cambios que van a ser absolutamente críticos. Necesitamos asegurar que haya mejores formas para gestionar los residuos y para que podamos desde las ciudades generar menos residuos y que aquellos que se generen en buena medida se reciclen o se traten de forma adecuada. Y también necesitamos asegurar
que haya una conexión mucho más clara entre la producción y el consumo, que por ejemplo las ciudades estén mucho más conectadas con los territorios, que podamos asegurar que quienes están en los territorios produciendo sosteniblemente, las comunidades indígenas, los campesinos y demás, que esas cadenas de valor lleguen a las ciudades de forma que todo funcione. Entonces, allí hay unas posibilidades en donde los gobiernos pueden actuar muy rápidamente y pueden empezar a hacer ajustes en sus planes de ordenamiento, territoriales, sí. En fin. Gracias. Señor Sousa, voy llegando al final del programa, 50 segundos para la conclusión, su gran conclusión sobre este tema, lo que nos deja la pandemia, lo que vemos en este momento alrededor de nosotros en cuanto al daño ambiental que estamos generando y las lecciones aprendidas. Eu gostaria de falar um pouco sobre esta visão de futuro. Necessitamos, primeiramente, mais educação para ampliar a consciência das pessoas sobre a relação da natureza com saúde. Então, para este período de pandemia, há outros riscos de pandemias em futuro próximo, se não tratarmos ecossistemas de forma adequada. Sim. Para terem uma ideia, há mais que 200 arbovírus mapeados em la Amazônia brasileira. Então, esse é um passo importante. Governos integrados que usem base científica para tomadas de decisão e setores produtivos que vão buscar tecnologias de baja emisión de carbono. Este es muy necesario para el futuro próximo. Sí, señor García, su conclusión, me queda poco menos de un minuto. Sí, yo quisiera poner en enfoque la isla de Puerto Rico, porque creo que esa es una oportunidad que sigue resbalándonos de las manos, ¿no? Semejante riqueza en términos naturales, aire, viento, sol, hay todo para invertir, para que la isla salga de ese hoyo económico y energético y de contaminación, y sin embargo se sigue negando a hacerlo. Entonces creo que ese es simplemente un ejemplo de lo que está ocurriendo en muchas partes, pero sí, creo que es una lección a seguir de cómo se debe afrontar estas cosas, y hay muchas ideas muy buenas viniendo de la gente de Puerto Rico. Pues ahí tenían ustedes las opiniones de nuestros tres invitados para el debate de hoy, el Día Mundial del Medio Ambiente, muchas lecciones, todavía nos falta mucho por hacer y desde acá hacemos un llamado al compromiso. Este es el planeta de todos y nos compromete a todos mantenerlo en las mejores condiciones. Gracias a mis invitados en las diferentes ciudades donde se encuentran y a ustedes por su sintonía. Feliz noche.